Cuando vi a mi esposo sacar mi maleta del armario, mi corazón se detuvo por un instante. No por miedo ni por sorpresa, sino porque en sus manos estaba la confirmación de algo que yo misma no me había atrevido a admitir, que este viaje no era solo una obligación de trabajo. Él me miró con esa calma suya, como si quisiera leerme el alma, y me preguntó con una voz demasiado neutra, ¿te emociona irte? Intenté responder con una sonrisa mecánica, pero sentí que la piel en mi cuello se tensaba. Lo observé mientras cerraba la cremallera de la maleta con movimientos lentos, como si cada uno fuera una pregunta muda que yo no sabía cómo contestar. Mi teléfono vibró en la mesa, mostrando un número desconocido de esa ciudad a la que viajaría, y vi cómo su mirada se detenía allí por medio segundo. No dijo nada, pero no hizo falta, el aire se llenó de esa incomodidad invisible, de algo que ni él ni yo nos atrevíamos a nombrar. Su respiración era un poco más pesada, y la mía estaba atrapada en la garganta. Y lo que no le dije en ese momento, que no se trataba solo de reuniones, ni de correos, ni de contratos, me pesaba más que la maleta que él sostenía. 3 meses atrás tomé una decisión tan pequeña, tan inocente que parecía un suspiro, pero que se transformó en un huracán que cambiaría absolutamente todo. Y ahora, antes de contarles cómo todo eso ocurrió, déjenme llevarlos al inicio. Porque lo que empezó como un simple viaje terminó siendo el comienzo de la historia que yo jamás pensé que viviría. Pero antes de eso, cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han sentido que un solo día podía dividir su vida en un antes y un después? Nunca pensé que preparar una maleta pudiera sentirse como preparar una mentira. Pero esa mañana, mientras doblaba cuidadosamente una blusa blanca y la metía entre el resto de la ropa, tenía la sensación de estar escondiendo algo que ni yo misma terminaba de entender. Mi esposo estaba en la cocina, su rutina de siempre, el café, las noticias en voz baja, la seriedad con la que hojeaba el periódico. A veces me preguntaba si siempre había sido así de silencioso, o si la costumbre nos había apagado poco a poco. Desde hacía años nuestra vida era estable, correcta, casi perfecta en papel, una casa ordenada, conversaciones funcionales, planes que seguían un calendario. Y sin embargo en ese orden había un vacío, un hueco tan discreto que a veces ni siquiera lo sentía, hasta que lo sentía de golpe. Subí al taxi con una mezcla de alivio y culpa. No era la primera vez que viajaba por trabajo, pero sí la primera que sentía que huía un poco. Miré por la ventana mientras la ciudad se quedaba atrás, y no pude evitar pensar en la mujer que veía reflejada en el cristal, alguien que parecía cansada, no físicamente sino de lo invisible, de lo que no se nombra. Mi esposo me llamó cuando el tren ya estaba por salir. ¿Todo bien?, preguntó. Le dije que sí, que todo estaba en orden, y al colgar me di cuenta de que esa frase, todo en orden, era nuestra relación entera resumida en 3 palabras. El tren avanzaba y yo me dejaba llevar por la sucesión de paisajes, sintiendo una paz extraña. Me sorprendió el pensamiento que apareció de la nada, ¿y si la vida pudiera ser diferente? No era un plan, ni siquiera un deseo concreto. Era apenas una idea, como una grieta diminuta en una pared demasiado perfecta. Llegué al hotel al atardecer, cuando la luz era casi dorada y la calle olía a pan recién horneado. Me registré con la formalidad de siempre, pero al cruzar el vestíbulo vi algo que me hizo detenerme. Un hombre, sentado en un sillón, dibujaba en un cuaderno. No sé por qué me fijé en él. Tal vez por la concentración en su rostro, o porque levantó la mirada justo en el momento en que yo pasaba. Fue solo un instante, pero me pareció que me observaba de una manera que hacía tiempo nadie me observaba, no como a alguien que ya conoces de memoria, sino como a alguien que quieres descubrir. Subí a mi habitación, dejé la maleta a un lado y me quedé un momento en silencio. Afuera los autos pasaban con calma, dentro todo era demasiado quieto. Me miré en el espejo del baño y me pregunté en qué momento había dejado de verme como mujer y había empezado a verme solo como esposa. No encontré la respuesta. Más tarde bajé al lobby a buscar un té y lo vi otra vez. El hombre seguía allí, con su cuaderno en las rodillas. Esta vez me sonrió una sonrisa leve, como quien saluda a alguien que apenas conoce pero quiere volver a ver. Y sin pensarlo, le devolví la sonrisa. No hablamos ni siquiera intercambiamos palabras, pero sentí algo tan extraño como inesperado,
la conciencia de que alguien, un desconocido, acababa de hacerme sentir un poco más viva. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama del hotel, no podía dejar de repasar ese encuentro en mi mente. Era absurdo, solo una mirada, una sonrisa, nada más. Pero en medio de la rutina que había marcado mi vida durante años, incluso algo tan simple parecía un acto de rebeldía. Cerré los ojos y escuché el zumbido del aire acondicionado, y antes de dormirme, tuve un pensamiento que me inquietó: ¿qué pasaría si esta historia no terminara aquí? A la mañana siguiente el despertador del hotel sonó con ese tono metálico y plano que nunca logra suavizar el inicio del día. Abrí los ojos despacio, un poco desorientada por la luz que entraba entre las cortinas gruesas. Siempre me pasa en los hoteles, ese momento en que tardo unos segundos en recordar dónde estoy, y por qué estoy ahí. Me quedé unos minutos tendida, escuchando el ruido apagado de la calle, el rumor de autos lejanos, un claxon aislado, pasos sobre la acera. Era un día de trabajo como cualquier otro, me repetí. Pero había algo distinto, una sensación de anticipación que no tenía nada que ver con reuniones ni informes. Bajé al desayuno con el cabello aún húmedo por la ducha, sintiéndome un poco más ligera de lo habitual. El comedor del hotel estaba casi vacío, solo un par de viajeros de negocios concentrados en sus pantallas y una mujer mayor hojeando un libro. Me serví café y pan tostado, intentando mantener mi mente en la agenda del día, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre en el lobby de anoche volvía a aparecer, como una sombra luminosa que no sabía si quería espantar o conservar. Me pregunté si él estaría allí otra vez, sentado con su cuaderno, y odié un poco ese pensamiento porque me hizo sentir una adolescente que espera una mirada, una señal. Terminé de desayunar y caminé hacia el edificio donde tendríamos la primera reunión. El aire estaba fresco y el cielo gris, con nubes bajas que daban a la ciudad un tono opaco. Crucé varias calles hasta que llegué a una cafetería frente a la oficina. Pensé en entrar a tomar un segundo café, más por distraerme que por necesidad. Y ahí estaba él. Sentado en una mesa contra la ventana, con una taza a medio terminar y un cuaderno abierto frente a sí. Dibujaba, como anoche, concentrado, ajeno al ruido alrededor. No me vio de inmediato. Me quedé en la puerta un instante sintiendo un nudo extraño en el estómago. Al final entré porque fingir que pasaba de largo hubiera sido absurdo. Al levantar la vista, me reconoció y sonrió con una naturalidad desarmante. No era una sonrisa invasiva ni demasiado confiada, era tranquila, como quien dice te esperaba sin esperarte. Saludé con un gesto tímido, y él me hizo un ademán para que me sentara si quería. Dudé. Todo en mí sabía que no debía, que era una tontería, que había un itinerario que cumplir. Pero mis pies me traicionaron, avancé y me senté frente a él. El café estaba tibio, la luz de la mañana caía sobre su cuaderno, y él habló primero. ¿Te quedarás en la ciudad mucho tiempo? Preguntó como quien abre una conversación ligera. Respondí que solo unos días, que era un viaje corto de trabajo. Me escuché decirlo y noté lo aburrido que sonaba. Él no pareció juzgarme. Cerró el cuaderno, lo giró y me mostró lo que había estado dibujando, una esquina de la calle, un poste, un árbol raquítico. Pero en la esquina había una silueta femenina, casi borrada, como una sombra que recién comenzaba a tomar forma. Me explicó que a veces dibuja lo que podría estar ahí, aunque no esté. Sus palabras parecían simples, pero había algo detrás de ellas, un significado que no alcanzaba del todo a comprender. Después vino la pregunta que sin saberlo, había estado esperando: ¿alguna vez has posado para un dibujo? Negué con la cabeza, riendo un poco como si la idea fuera absurda. Él insistió, no con presión, sino con esa suavidad que hace que un no se convierta en tal vez. Dijo que no tenía que ser nada formal, solo un boceto, un momento. Y no sé por qué dije que sí. Lo escuché salir de mi boca como si no fuera yo quien hablaba. Una hora más tarde estábamos en su taller. Me llevó por calles estrechas, lejos del ruido, hasta un edificio antiguo con una puerta de madera descascarada. Al entrar, el olor a óleo y trementina me envolvió. Había lienzos apilados contra las paredes, pinceles en tarros, papeles manchados de color. Era un caos, pero un caos vivo.
Me indicó un lugar cerca de una ventana, donde la luz entraba de lado, dibujando sombras suaves en el piso. Me quedé de pie incómoda sin saber qué hacer con las manos. Él acomodó un caballete, preparó un lápiz y me miró con atención. No con descaro, no con intenciones ocultas, solo con esa mirada concentrada de quien estudia una forma, una luz. Me dijo que me quedara tranquila, que solo respirara y mirara hacia afuera. Lo hice. Sentí su mirada sobre mí no como peso, sino como una caricia invisible. El aire entre los dos se hizo espeso, no por palabras, sino por todo lo que no estábamos diciendo. Se acercó para ajustar la cortina, para que la luz cayera mejor. Su mano rozó mi brazo, apenas un roce, pero suficiente para que el aire se cortara. Nuestras miradas se encontraron demasiado cerca. Ninguno apartó la vista. En ese instante, sin pensarlo, sin siquiera procesarlo, nos inclinamos hacia el otro. Asterisco, asterisco, nos besamos, asterisco, asterisco. Fue un beso breve, casi torpe, pero tenía la fuerza de algo que rompe una represa. Me aparté de inmediato como si de pronto recordara quién era, dónde estaba, qué no debía hacer. Murmuré algo sobre tener que irme, recogí mi bolso y me despedí con un gesto rápido. Él no me detuvo. Solo me miró con esa expresión que no supe leer. Salí a la calle con el corazón golpeándome en el pecho. Caminé sin rumbo unos minutos antes de regresar al hotel. Cada paso era un eco del beso que no podía borrar de mis labios, un recordatorio de que había cruzado una línea que nunca había imaginado cruzar. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama, respirando hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Sabía que podía decirme que no significaba nada, que fue un momento aislado. Podía convencerme de que lo olvidaría en horas. Pero dentro de mí, muy adentro, había algo que ya no podía negar, la sensación de haber despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Esa noche dormí a ratos, como si mi cuerpo y mi mente se hubieran puesto de acuerdo en no darme tregua. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía, la luz entrando por la ventana, el roce de su mano al mover la cortina, ese beso breve pero contundente que me había dejado suspendida en un lugar donde no sabía si quería estar. Me desperté varias veces con el corazón acelerado, mirando el techo del hotel, intentando convencerme de que lo que había pasado podía quedarse encerrado en esas paredes, como un secreto de viaje que nadie conocería. A la mañana siguiente mi reflejo en el espejo me pareció diferente. No era un cambio evidente sino algo en la mirada, como si yo misma buscara señales de lo que había ocurrido. Me vestí despacio, eligiendo sin pensar demasiado una blusa que casi nunca usaba, de un tono azul claro que resaltaba el color de mis ojos. En el ascensor pensé en qué diría si me encontraba con él de nuevo, si fingiría que nada había pasado o si lo miraría de frente, asumiendo el peso de mis actos. El desayuno pasó sin sobresaltos. Evité mirar hacia el lobby, aunque sabía perfectamente que no lo vería ahí. Lo más lógico habría sido concentrarme en el trabajo, en las reuniones que tenía por delante, pero la lógica parecía haberse desdibujado desde el día anterior. Llevé mi agenda, tomé apuntes, respondí correos. Todo en apariencia normal. Pero había algo en mi interior, un murmullo constante que no me dejaba en paz. Por la tarde regresé al hotel con la intención de descansar antes de cenar con algunos colegas. Al abrir la puerta de mi habitación, el silencio me golpeó. Era demasiado denso, demasiado presente. Encendí la televisión para romperlo, pero el murmullo de las noticias no llenó el vacío. Miré mi teléfono, casi esperando un mensaje que sabía que no llegaría. Y entonces llegó. No de él, sino de mi esposo. Un mensaje corto, de esos que él manda siempre, ¿cómo van las cosas? Respondí que todo bien, que estaba ocupada, y mientras lo hacía, sentí un peso en el pecho. No era solo culpa, era también una extraña sensación de distancia, como si su pregunta viniera de otro mundo. Horas más tarde el teléfono vibró de nuevo. Esta vez sí era él, el hombre del taller. Un mensaje sencillo: hoy terminé el dibujo. Me preguntaba si querrías verlo. Lo leí varias veces. Pensé en ignorarlo, pensé en escribirle que no podía, que estaba ocupada.
En cambio, mis dedos escribieron sí antes de que pudiera detenerlos. Volví a caminar por esas calles estrechas, las mismas que había recorrido el día anterior, pero ahora con una mezcla de expectación y nerviosismo que me quemaba el estómago. El aire estaba más frío y el cielo comenzaba a oscurecerse. Al llegar a la puerta de madera, dudé por un segundo. Podría dar media vuelta, decir que me había confundido, que había cambiado de opinión. No lo hice. Empujé la puerta y entré. El taller era el mismo caos ordenado, pinceles, lienzos, olor a pintura. Él estaba ahí con el cuaderno en la mano. No hizo ningún comentario sobre el beso. Tampoco yo. Me mostró el dibujo, una silueta de pie junto a una ventana, la misma pose de ayer, pero con detalles que no recordaba haber ofrecido. Había algo en la manera en que me había captado, no solo cómo me veía, sino cómo me sentía, que me dejó sin palabras. Nos sentamos. Hablamos un poco de cosas triviales, el clima, la ciudad, incluso del café del hotel, que según él era el peor que había probado. Me reí, aunque mi risa sonó diferente, como si viniera de alguien que se estaba descubriendo de nuevo. Entre cada frase había silencios no incómodos, sino cargados de lo que ninguno de los dos decía. Cuando el reloj marcó una hora que yo sabía que debía asustarme, me levanté. Él me acompañó hasta la puerta sin tocarme, sin pedir nada. Solo dijo, gracias por venir otra vez. Y fue suficiente para que mi corazón se apretara. El camino de regreso al hotel fue más lento. Miraba los adoquines, las fachadas desgastadas, los faroles que se encendían uno a uno. Pensaba en mi esposo o en nuestra casa, en las rutinas que habíamos construido juntos. No sentía odio ni rechazo. Solo una distancia enorme, como si esas cosas ya no me pertenecieran del todo. De vuelta en la habitación, abrí el minibar, saqué una botella pequeña de agua y la bebí de un trago. Me dejé caer en la cama con la ropa puesta, mirando el techo. Sabía que estaba en una línea peligrosa, una que nunca había imaginado cruzar. Y sin embargo, algo en mí, algo que no quería nombrar, ya había cruzado hace tiempo, aunque apenas ahora me diera cuenta. Esa noche mi teléfono vibró una vez más. Era otro mensaje de mi esposo, te extraño. Lo leí varias veces. La palabra extrañar se me clavó en la garganta porque me di cuenta de que yo no sabía si lo extrañaba a él. Y en esa duda, más que en cualquier beso o cualquier visita, estaba la verdadera grieta de todo lo que estaba a punto de cambiar. El amanecer del cuarto día me encontró mirando el techo del hotel sin moverme, como si temiera que cualquier gesto rompiera la frágil línea que sostenía mi mundo. Había dormido poco, con interrupciones que no tenían que ver con el ruido de la calle ni con el colchón demasiado blando, sino con una inquietud interna que se negaba a darme descanso. La rutina de siempre debería haberme traído calma, levantarme, vestirme, pensar en la reunión del día. Pero nada de eso pesaba igual. En mi cabeza giraba solo una idea: volvería a verlo. Tomé un café rápido en el comedor del hotel, apenas probando el pan tostado. El murmullo de conversaciones ajenas me parecía lejano, casi inexistente. Ni siquiera me molesté en fingir interés por la pequeña charla de cortesía con los empleados del hotel, mi mente estaba en otro lugar. Salí a la calle con una decisión que no había dicho en voz alta, pero que sentía en cada paso: iría de nuevo a su taller, aunque no tuviera ninguna razón lógica para hacerlo. El camino me pareció diferente esta vez. Las fachadas desgastadas, las baldosas desparejas, los árboles torcidos, todo parecía tener más color, más vida, como si yo misma estuviera viendo la ciudad con otros ojos. Y al mismo tiempo había una tensión que no me dejaba respirar del todo. Sabía que lo que estaba haciendo no era inocente, aunque no lo dijera. Esa consciencia lo volvía más real, más serio. La puerta de madera estaba entreabierta cuando llegué. Empujé suavemente y me encontré con ese caos familiar de colores, olores y formas. Él estaba allí sentado frente a un lienzo con el ceño fruncido en concentración. Cuando me vio, sonrió de esa manera calma que parecía una bienvenida sin palabras. No dijo nada sobre mi regreso inesperado. Yo tampoco expliqué por qué estaba allí. Simplemente entré. Caminé por la habitación,
mirando los cuadros apoyados contra las paredes. Algunos eran paisajes, otros retratos, otros solo manchas de color que parecían contener emociones atrapadas. Y entonces lo vi, el dibujo de ayer, el boceto de mi silueta. Ahora estaba más detallado, casi terminado. Me acerqué tocando el borde del papel sin atreverme a tocar el trazo. Me sorprendió cómo me había captado, no solo mi figura, sino algo más profundo, como si hubiera dibujado también mis pensamientos. Él se levantó, vino a mi lado y dijo algo casi en un susurro: «Estás distinta aquí que en la calle, ¿lo sabías?». No supe qué responder. Solo me quedé quieta, mirando el papel, como si eso me diera tiempo para ordenar las palabras. No encontré ninguna. Me pidió que me sentara otra vez, solo un rato más. No pensé, no dudé, me senté. La luz entraba por la misma ventana, iluminando el polvo en el aire, creando un ambiente casi suspendido. Mientras él dibujaba, yo me sentía expuesta, pero de una forma extraña, no como cuando alguien te juzga, sino como cuando alguien te observa con verdadera atención, sin distracciones. Había una intimidad en el silencio, una conversación sin palabras que pesaba más que cualquier diálogo. En un momento bajó el lápiz y me miró directamente. No había reproche ni exigencia, solo una pregunta silenciosa que yo sentía sin que él la dijera. Y por primera vez, no intenté evitar esa mirada. No aparté los ojos, no busqué la ventana para refugiarme. Me quedé ahí sostenida por algo que no sabía si era valentía o rendición. La tarde empezó a caer y yo sabía que debía irme. Tenía una reunión pendiente, llamada sin responder, una lista de cosas que me reclamaban en otra parte de la ciudad. Pero no me moví. Cuando por fin me levanté, él no trató de detenerme. Me acompañó hasta la puerta y antes de abrirla, dijo: «Hay algo en ti que parece que quiere quedarse». No supe si era una observación o una confesión. Salí a la calle con esas palabras dándome vueltas en la cabeza. Caminé despacio, como si cada paso necesitara ser pensado. Sentía el aire más frío, o tal vez era solo que mi piel estaba más sensible, como si todo me rozara más fuerte. Al llegar al hotel, mi teléfono vibraba con notificaciones, correos de trabajo, recordatorios de reuniones, un mensaje corto de mi esposo preguntando ¿qué tal el día? Respondí con una frase automática: bien, un poco cansado. Era verdad, pero también era mentira. Cansancio físico no sentía, lo que tenía era algo más complejo, una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Esa noche no quise cenar con nadie. Pedí comida al cuarto y comí sin hambre, mientras la televisión murmuraba de fondo. Miré mi bolso, mi maleta, la agenda que me recordaba que debía regresar en un par de días. Y sin embargo, en mi interior, había una pregunta que no me dejaba en paz: ¿realmente pensaba regresar? Me tumbé en la cama y repasé el día. No hubo besos, ni palabras atrevidas, ni gestos que cruzaran límites. Y aún así, algo había cambiado. Era como si el simple hecho de sentarme de nuevo frente a él hubiera desplazado algo en mi interior. Como si cada minuto que pasaba en ese taller me alejara un poco más de la mujer que había llegado a esta ciudad, y me acercara a otra que apenas estaba empezando a conocer. Miré el reloj. Era tarde, pero no podía dormir. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. Afuera, la ciudad seguía con su ruido bajo y constante, indiferente a mis dilemas. Y me di cuenta de algo que me dio un escalofrío: no era solo él. No era solo el beso, ni los dibujos. Era todo. Era la sensación de estar despertando de un sueño largo, y de que ahora tenía que decidir qué hacer con esa lucidez. La mañana siguiente amaneció con un cielo pálido, casi blanco, como si la ciudad hubiera decidido borrar sus colores por unas horas. Me desperté con el sonido suave del tráfico en la calle y una sensación de inquietud que ya no me era extraña. No era miedo, tampoco arrepentimiento. Era algo más complicado, como si cada día aquí abriera una puerta que yo ni siquiera sabía que existía en mí. Bajé a desayunar tarde, evitando a los demás huéspedes del hotel. Tomé una mesa en la esquina, con la intención de leer correos y preparar la jornada, pero me descubrí mirando una y otra vez por la ventana, sin siquiera saber qué esperaba ver.
Alguien entró al comedor riendo, el tintineo de los cubiertos sonó más fuerte de lo normal, y sentí que estaba en una especie de pausa entre dos mundos, el que dejé en casa y el que estaba comenzando a nacer aquí. Las reuniones del día fueron un trámite. Contesté preguntas, tomé notas, ofrecí respuestas automáticas. Nadie notó mi distracción, o si lo notaron, no dijeron nada. Y cuando me preguntaron si quería unirme a la cena de grupo, inventé una excusa sobre estar agotada. En realidad lo único que quería era salir, caminar, respirar algo distinto al aire de esas salas de conferencias. Al atardecer, me encontré de nuevo caminando hacia las calles que ya conocía de memoria. Era casi un reflejo, mis pasos sabían a dónde ir incluso antes de que mi mente lo confirmara. Llegué al taller justo cuando el sol comenzaba a esconderse, tiñendo las fachadas con un tono anaranjado. La puerta estaba cerrada esta vez, pero la luz que se filtraba por las grietas decía que él estaba allí. Toqué suavemente. Abrió casi de inmediato con la misma calma de siempre, como si hubiera sabido que vendría. Dentro el taller parecía distinto con la luz de la tarde. Las sombras eran más largas, los colores de los cuadros parecían más vivos. Él estaba trabajando en algo, pero lo dejó al verme. No hubo palabras de bienvenida formales, solo un gesto que decía más que cualquier frase. Me acerqué al caballete y vi un lienzo nuevo, mi rostro apenas comenzado, como si estuviera emergiendo del blanco. Sentí algo en el pecho, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. No pensé que volverías hoy, dijo con una media sonrisa. Ni yo, respondí con sinceridad. Y era verdad, había salido del hotel sin planear nada, y sin embargo estaba allí. Pasamos un rato en silencio, él dibujando, yo observando, escuchando el sonido del lápiz sobre el papel. En un momento me pidió que me moviera un poco, que inclinara la cabeza hacia la ventana. Lo hice. No era el gesto lo que me conmovía, sino la forma en que me miraba mientras lo pedía, con la atención de alguien que realmente ve. No solo la imagen exterior, sino algo más. Después de un rato propuso salir a tomar aire. Acepté casi de inmediato. Caminamos por las calles estrechas hasta llegar a un bar pequeño, escondido con mesas de madera y música de jazz sonando bajito. Nos sentamos en una mesa cerca de la puerta, el ambiente cálido contrastaba con el aire frío de afuera. La conversación fluyó de manera extraña, ligera y profunda al mismo tiempo. Hablamos de cosas sin importancia, el café, la ciudad, los transeúntes, y sin darnos cuenta, también hablamos de miedos y sueños. Él me contó que había empezado a pintar de niño, que los colores eran su forma de ordenar el mundo. Yo le confesé que hacía tiempo sentía que mi vida se había vuelto una secuencia de listas y horarios. Él me miró en silencio, y su silencio decía más que cualquier consejo. De repente comenzó a llover. Primero fueron unas gotas, luego una cortina fina que golpeaba las ventanas del bar. Reímos al ver a la gente corriendo afuera, y cuando salimos, la lluvia nos alcanzó enseguida. Corrimos unos pasos hasta refugiarnos bajo el toldo de una tienda cerrada. Estábamos empapados, el agua resbalaba por mi cabello y mi blusa se pegaba a la piel. Nos miramos respirando fuerte, casi riendo, casi en silencio. Y en ese instante, sin pensarlo, nos acercamos. Asterisco, asterisco, nos besamos, asterisco, asterisco. El beso fue distinto al primero. No fue un accidente ni un momento robado. Fue decidido, inevitable. Nos separamos despacio, todavía bajo la lluvia, sin decir nada. No hacía falta. Caminamos de vuelta al taller sin prisa, el agua empapando nuestras ropas y los charcos reflejando las luces de la calle. Dentro él encendió una lámpara, y el taller se llenó de una luz dorada y suave. Me quedé de pie, temblando un poco no solo por el frío, sino por todo lo que sentía. No pasó nada más. No hubo gestos que cruzaran una línea peligrosa. Solo nos quedamos ahí hablando un poco más, secándonos con toallas viejas, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Y en ese silencio entendí que lo que había entre nosotros ya no podía explicarse con solo un beso o solo un dibujo. Era algo más profundo, más serio, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Regresé al hotel tarde con el cabello aún húmedo,
la ropa colgando de mi cuerpo como un recordatorio de todo lo que había pasado esa noche. Dejé los zapatos empapados junto a la puerta y me senté en la cama, mirando la ventana. La ciudad seguía viva afuera, pero para mí, el mundo se sentía como si hubiera cambiado de eje. Miré mi teléfono. Había mensajes de colegas y uno de mi esposo: otra vez, ¿cómo estás? ¿Ya cenaste? Respondí con una frase corta, sin pensar demasiado. Y mientras escribía, me di cuenta de que había algo que ya no podía ignorar. Ya no era solo una historia que se quedaría en esta ciudad. Era algo que estaba entrando en mi vida, despacio, como la lluvia que cala hasta los huesos sin que te des cuenta. El día siguiente amaneció con una calma extraña, como si el cielo hubiera decidido detener el tiempo por unas horas. Me desperté antes de que sonara el despertador, sentada en la cama con las rodillas abrazadas, observando el equipaje a medio hacer en la esquina de la habitación. Era un recordatorio silencioso de que mi regreso estaba planeado para el día siguiente y, sin embargo, la idea de empacar y marcharme parecía absurda, como si estuviera intentando cerrar un libro a mitad de la historia. Me duché lentamente, como si el agua pudiera aclarar la maraña de pensamientos en mi cabeza. Elegí la ropa sin pensar demasiado, pero al final me di cuenta de que escogí un vestido que casi nunca usaba, de tela ligera, uno que había quedado olvidado en el armario y que parecía demasiado casual para una reunión de trabajo. Me miré en el espejo un segundo más de lo normal, buscando algo que no sabía definir. Tal vez era la prueba de que aún era capaz de sentirme viva. Las reuniones de la mañana se sucedieron como un trámite mecánico. Contesté preguntas, ofrecí sonrisas, asentí en los momentos adecuados. Por dentro mi mente estaba en otro lugar. Cada pausa en la conversación, cada sorbo de café, cada correo contestado era un telón detrás del cual otra historia comenzaba a escribirse. Cuando la jornada laboral terminó, mis colegas propusieron ir a cenar. Inventé una excusa sin mucha creatividad: tengo cosas que terminar en el hotel. Nadie preguntó más. Y en el silencio de mi habitación, sentada en la cama con el teléfono en la mano, tomé una decisión que se sintió inevitable: no me iría mañana. Abrí la aplicación de la compañía de trenes y cambié mi boleto para 2 días después. No lo pensé mucho, lo hice con la calma con la que uno se sirve un vaso de agua. Y solo cuando vi el correo de confirmación, sentí el peso de esa pequeña acción que cambiaba todo. Esa tarde el mensaje que esperaba llegó casi como una confirmación de que mis pensamientos y mis pasos ya estaban sincronizados con los suyos. «Vendrás», decía, sin firma, sin contexto. Escribí sí, y cerré la puerta de la habitación sin mirar atrás. El taller me recibió con el mismo caos cálido: las manchas de pintura, las telas colgadas, los pinceles en frascos. Pero esta vez había algo distinto en el aire, una familiaridad que no estaba ahí antes. Ya no era solo una visitante, alguien que entraba con cautela. Ahora me movía entre las mesas como si ya conociera el espacio. Él me miró con un gesto que no necesitaba palabras. Había una mezcla de alivio y algo más, una certeza silenciosa. Me mostró un lienzo nuevo, un retrato inacabado. «Quiero terminarlo contigo aquí», dijo. Me senté en la misma silla de siempre, cerca de la ventana, sintiendo que ese lugar ya tenía mi forma. Mientras dibujaba, me habló de su hijo. No lo había mencionado antes, salvo de pasada. Me dijo que vivía con él desde hacía unos años, que era un adolescente callado, observador, que llenaba la casa de música y silencio al mismo tiempo. Escuché cada palabra con atención, no porque necesitara los detalles, sino porque me ayudaban a ver otra faceta de él, más real, más cotidiana. Hablamos de familias, de lo que significa cuidar de alguien. Yo conté anécdotas de mi propia casa, de la rutina que compartía con mi esposo. No dije nada malo, no inventé que todo era terrible. Porque no lo era. Nuestra vida juntos era correcta, ordenada, tranquila. Pero al contarlo en voz alta, sentí que esas palabras flotaban en el aire sin peso, como si hablar de esa vida fuera describir un cuadro del que me había ido borrando poco a poco. Cayó la tarde y él sugirió dar un paseo. Acepté sin pensar. Caminamos hasta un parque pequeño con árboles desnudos y bancos húmedos. El aire estaba frío, pero no incómodo.
Nos sentamos un momento y yo sentí una calma rara, como si ese espacio vacío alrededor nos diera permiso para decir lo que en el taller quedaba suspendido. No tienes que responder ahora, dijo de pronto sin mirarme directamente, pero si algún día decides quedarte, quiero que sepas que, se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. No respondí. No era un silencio tenso, era un silencio de alguien que procesa, que deja que las palabras caigan en su sitio. Sabía que la frase no era un pedido, sino una posibilidad que él ponía sobre la mesa. Regresamos al taller en silencio, cada uno enredado en sus pensamientos. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y las ventanas reflejaban nuestras siluetas mientras caminábamos. Dentro nos sentamos otra vez. Él volvió a su lienzo, yo a mi silla. Hablamos un poco de cosas sin importancia, la música que sonaba de fondo, el clima del día siguiente, un comentario sobre la pintura que se secaba demasiado rápido. Pero debajo de esas palabras triviales, había una corriente más fuerte, una tensión que ambos reconocíamos sin nombrar. Yo sabía que estaba tomando decisiones, aunque no las dijera. Sabía que quedarme en esa ciudad por 2 días más, no era solo una cuestión de logística. Cuando me despedí esa noche, él no me preguntó si volvería. No hacía falta. En su mirada había una certeza tranquila, y en la mía, un reconocimiento silencioso. Caminé de regreso al hotel con pasos lentos, sintiendo que el aire era distinto, que la ciudad ya no era un lugar de paso, sino un espacio donde algo importante se estaba escribiendo. Al entrar en la habitación, vi mi maleta medio abierta y el billete de tren en el correo electrónico. Podría haberme sentido culpable, podría haber borrado el cambio para fingir que no había pasado. Pero no lo hice. Me senté en la cama, miré por la ventana y me di cuenta de algo, ya no estaba visitando. Me estaba quedando, aunque no lo dijera en voz alta, aunque todavía no me atreviera a imaginar todo lo que eso significaría. La mañana del 7º día llegó con una luz tenue, como si el sol también dudara si debía salir del todo. Me desperté mirando el techo del hotel, con esa sensación extraña de estar en pausa, en un espacio intermedio donde nada era definitivo. En la mesita de noche mi teléfono mostraba un mensaje de mi esposo, enviado la noche anterior, ¿estás bien? Lo había ignorado mientras dormía, o mientras fingía dormir. Lo leí varias veces, como si entre esas 2 palabras pudiera encontrar una respuesta que yo misma no sabía darme. Me vestí con calma, con gestos lentos, como si retrasar el día pudiera cambiar algo. En el desayuno los sonidos del comedor parecían venir de muy lejos, las cucharas contra las tazas, el murmullo de conversaciones que no tenían nada que ver conmigo. Me senté sola, jugueteando con el pan y el café frío sin hambre. Cada sorbo era solo una excusa para pensar en lo que sabía que haría esa tarde, aunque no lo hubiera dicho en voz alta. El trabajo pasó como un borrón. Hice lo necesario, lo justo, lo mínimo para cumplir. Mi mente estaba ocupada en otra cosa, como si cada llamada y cada correo fueran solo ruido de fondo. En cada pausa, en cada espera, en cada segundo en que no tenía algo que hacer, mi mente regresaba al mismo lugar, su taller. Por la tarde caminé hasta allí sin decirlo, sin admitirlo siquiera. El aire estaba húmedo, y las calles parecían más silenciosas que otros días. Me sorprendió descubrir que ya no necesitaba mirar el mapa, mis pies sabían el camino como si siempre hubiera sido mío. La puerta de madera estaba entreabierta y empujé suavemente como si entrar en ese espacio ya no requiriera permiso. Él estaba allí como siempre. Pintaba de pie con la camisa arremangada y las manos manchadas de color. Me vio y la sonrisa que me dedicó no fue una sorpresa, sino una certeza, ambos sabíamos que yo vendría. No hubo palabras largas de bienvenida, solo una frase sencilla, pensé que no vendrías tan temprano. Respondí con un no sabía qué hora era, pero ambos sabíamos que había llegado temprano a propósito. El taller estaba distinto, no por los cuadros, sino por lo que flotaba en el aire. Había algo más denso, más íntimo. Me senté en la misma silla de siempre y él dejó los pinceles, acercándose con una calma que parecía meditada. No hablamos mucho. No hacía falta. El día comenzó a caer, y las sombras se alargaron en el suelo del taller.
El silencio se volvió más pesado, no incómodo, sino cargado de algo inevitable. Me levanté para mirar un cuadro, solo para romper ese silencio, pero cuando me giré, él estaba allí, a un paso de mí. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, sin palabras, sin gestos exagerados, entendí que no había más líneas por cruzar, porque ya no existían. Pasamos la noche juntos. La madrugada nos encontró en silencio, envueltos en una calma que no sabía si era alivio o vértigo. La luz que entraba por la ventana del taller no era del todo día ni del todo noche, era ese momento indefinido que hace que todo parezca un sueño, aunque no lo sea. Me senté en el borde de una mesa, mirando el suelo manchado de pintura. Él estaba cerca preparando café en una vieja cafetera, como si esa cotidianidad pudiera darle a todo lo ocurrido un aire de normalidad. Pero nada era normal. El simple hecho de estar allí, con mi bolso en el suelo y el teléfono apagado, me lo recordaba. Tomé la taza caliente entre las manos y miré mis dedos, como si fueran de otra persona. No me sentía culpable, al menos no de la forma en que pensaba que me sentiría. Lo que sentía era más complejo, una mezcla de miedo, deseo, alivio y un presentimiento de que algo había cambiado para siempre. No hablamos mucho esa mañana. Hubo frases cortas, comentarios sobre el café, sobre la pintura que había que limpiar, sobre el clima. Pero debajo de esas palabras triviales había una corriente más profunda, una que ninguno de los dos se atrevía a poner en voz alta. Cuando decidí volver al hotel, él no preguntó cuándo regresaría. Solo me miró de una forma tranquila, como si la respuesta ya estuviera escrita en mis ojos. Caminé de vuelta por las calles mojadas, con el aire frío en la cara y la sensación de que el mundo se había reordenado de una manera que todavía no alcanzaba a comprender del todo. En la habitación del hotel, me senté en la cama, mirando la maleta abierta. El billete de tren que había cambiado 2 veces seguía en mi correo como una burla silenciosa. Sabía que ya nada de eso importaba. Lo que había pasado no podía deshacerse ni esconderse detrás de una excusa de trabajo. Me tumbé en la cama con los zapatos aún puestos, cerré los ojos y respiré hondo. Lo que sentía no era solo la consecuencia de una decisión, era el inicio de algo más grande, algo que ya no dependía de si quería admitirlo o no, y en ese silencio, supe con absoluta claridad que mi vida había cruzado un punto sin retorno. La mañana siguiente no trajo alivio, sino una especie de silencio denso que parecía colarse en cada rincón de la habitación del hotel. Me desperté tarde con la sensación de que el aire pesaba más de lo normal. En la mesita el teléfono mostraba varias notificaciones, correos de trabajo, mensajes sin abrir de colegas, y los de mi esposo, que se habían vuelto más frecuentes y cortos, como si intentara con pocas palabras llenar un vacío que no sabía explicar. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vuelves? Te extraño. Leí cada mensaje varias veces, sin contestar de inmediato. Mi dedo se detenía sobre la pantalla, como si escribir cualquier respuesta fuera reconocer que las cosas ya no eran como antes. Finalmente respondí con frases neutras: estoy bien, con mucho trabajo. Lo envié sabiendo que no era mentira, pero tampoco la verdad completa. Me quedé sentada en la cama largo rato mirando la maleta abierta. Era un recordatorio de que debía irme y al mismo tiempo, un testigo de que no lo haría. Las prendas apiladas, los zapatos perfectamente colocados, todo parecía estar esperando una decisión que yo aún no podía tomar. Salí del hotel casi al mediodía, caminando sin prisa, como si el mundo entero se hubiera ralentizado. La ciudad parecía distinta, los sonidos, las caras, incluso los olores. Cada cosa me parecía más nítida, como si mi atención estuviera despierta de una manera dolorosa. Mis pasos me llevaron al taller sin siquiera pensar en ello, ya no era una elección consciente, sino una inercia. La puerta estaba cerrada, y al tocar escuché su voz invitándome a pasar. Adentro él estaba limpiando pinceles, las manos manchadas de color, la camisa arremangada. Me saludó con una frase simple, como si verme ahí ya no fuera una sorpresa, sino una continuación natural de los días anteriores. Me mostró un lienzo nuevo, aún en blanco. Quiero empezar algo distinto, dijo. Su voz tenía esa calma que ya reconocía, una calma que parecía esconder preguntas que no se atrevíamos a decir en voz alta.
Me senté en la misma silla de siempre, como si fuera un lugar reservado solo para mí. Mientras preparaba sus materiales, me habló de nuevo de su hijo. Esta vez con más detalles, su carácter, sus silencios, sus pequeños gestos. Escucharlo me hizo pensar en la vida que tenía fuera del taller, en la casa que debía esperarle, en las rutinas que tal vez no se parecían tanto a las mías pero que también eran parte de quién era. No pude evitar imaginar esa casa, esos espacios. Pensé en la posibilidad de entrar en ellos algún día, y la idea me asustó tanto como me atrajo. Hablamos poco del beso del día anterior, o de la noche que pasó después. No hacía falta. Lo que había sucedido flotaba en el aire, tan presente como el olor a óleo o la luz que entraba por la ventana. Ninguno de los dos intentó disfrazarlo de casualidad o de error. Era algo que había pasado, y ambos sabíamos que seguiría teniendo peso. En un momento él me preguntó sin mirarme directamente. ¿Qué vas a hacer? No respondió a su propia pregunta ni la explicó. No hacía falta. Yo tampoco contesté. Me quedé en silencio con la mirada perdida en el borde de un lienzo, porque decir cualquier cosa hubiera sido admitir que ya no podía seguir pretendiendo que esto era solo un viaje. Pasamos la tarde entre silencios largos y frases cortas. Él dibujaba, yo observaba, y en cada trazo parecía haber más de lo que se veía. Me encontré contándole cosas de mi matrimonio, no detalles íntimos ni quejas, sino fragmentos de nuestra vida diaria, los desayunos callados, los fines de semana que pasaban sin novedades, la rutina que había dejado de ser un refugio y se había convertido en una frontera. No dije que estaba mal, porque no lo estaba del todo. Pero decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de cuánto espacio había para el vacío. Cuando empezó a oscurecer, él encendió una lámpara pequeña. La luz amarilla dibujaba sombras suaves sobre las paredes, haciendo que el taller pareciera aún más íntimo. Me ofreció una taza de té, y me quedé sentada en silencio, sosteniéndola entre las manos. Pensé en mi esposo. En nuestra casa. En el mensaje que me había mandado esa mañana, te extraño. Y me pregunté qué era exactamente lo que extrañaba. ¿Mi presencia física? ¿La rutina que compartíamos? ¿O la mujer que yo era antes de salir de viaje? Pensar en eso me hizo sentir un nudo en el pecho. Cuando me despedí esa noche no hubo palabras grandes ni promesas. Él me acompañó hasta la puerta y solo dijo, cuídate al volver. No era un adiós ni un nos vemos mañana. Era algo entre ambas cosas, y en esa ambigüedad había una verdad que ninguno quería nombrar, ambos sabíamos que yo seguiría volviendo. Caminé de regreso al hotel con el aire frío pegándose a mi piel, el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de pensamientos contradictorios. Entré en la habitación y me encontré de nuevo con la maleta abierta, con las prendas que no guardé del todo, con el billete de tren que ya no significaba nada. Me senté en la cama, mirando la pantalla del teléfono. Había otro mensaje de mi esposo. No lo abrí. No podía. Porque sabía que cualquier palabra, cualquier frase que escribiera, sería un puente hacia una vida que ya empezaba a quedarme lejos. Y yo, aunque no lo dijera en voz alta, ya había comenzado a construir otro camino. Desperté antes de que amaneciera, con la sensación de que el silencio de la habitación pesaba más que la oscuridad. Me quedé quieta escuchando el ruido leve del pasillo, algún carrito de limpieza a lo lejos, una puerta cerrándose. En la mesa de noche la luz de mi teléfono parpadeaba, otro mensaje de mi esposo. Esta vez no lo abrí de inmediato. No me atreví. Sabía que las palabras serían las mismas de siempre, pero ahora tenían otro peso, otro eco. Me senté en la cama, con las manos apoyadas en las piernas, y observé la maleta abierta. Cada prenda parecía mirarme, recordándome una vida que todavía existía, pero que ya no parecía mía del todo. No lloré. No hubo un momento de ruptura dramática. Solo una certeza que se instaló en mi pecho fría y clara, la decisión estaba tomada, aunque aún no lo hubiera dicho en voz alta. Bajé a desayunar, sin hambre. El comedor del hotel estaba casi vacío, un par de mesas ocupadas por viajeros que hablaban en voz baja. Me senté junto a la ventana,
mirando cómo la ciudad despertaba, y pensé en la conversación que sabía que tendría que tener. No con él, no con el hombre del taller, sino con mi esposo. No podía postergarlo mucho más y al mismo tiempo, no tenía idea de qué palabras usar. Decidí salir a caminar antes de enfrentar nada. El aire de la mañana era frío y olía a pan recién hecho en alguna panadería cercana. La ciudad se sentía distinta, como si cada esquina me recordara que llevaba aquí más tiempo del planeado, como si las calles ya me reconocieran. Terminé casi sin darme cuenta frente al taller. Toqué la puerta y al abrirse vi su sonrisa tranquila. Era una sonrisa que no preguntaba nada, que no exigía nada, pero que lo decía todo. Entré cerrando la puerta detrás de mí. Adentro el taller parecía más vivo que nunca, pinceles manchados de pintura, lienzos apilados, olor a óleo. Me senté en la misma silla de siempre como si fuera un lugar reservado, y él me alcanzó una taza de café sin decir palabra. Me la quedé mirando, agradecida de que hubiera gestos que no requerían explicación. Pasamos un rato en silencio hasta que él habló. ¿Has decidido qué harás?, preguntó sin mirarme directamente. No respondí de inmediato. No porque no tuviera respuesta, sino porque ponerla en palabras me asustaba. Creo que sí, dije al final. Fue lo único que pude pronunciar, y en esas 3 palabras había más de lo que yo misma entendía. Hablamos de cosas prácticas después. No de nosotros, sino de todo lo demás, de cómo era la ciudad en invierno, de donde había una tienda con buen pan, de las cosas que aún quería mostrarme. Cada frase sencilla tenía un doble significado, como si debajo de las palabras corriese otra conversación que ninguno de los dos decía en voz alta. En un momento él mencionó de nuevo a su hijo. Lo hizo con naturalidad, como si fuera imposible hablar de su vida sin incluirlo. Me habló de su colegio, de sus dibujos, de cómo a veces se quedaba en silencio observando. Escuchar eso me hizo sentir una punzada en el pecho. No era solo él, no era solo el taller. Si me quedaba, no era solo con un hombre. Era con todo lo que venía con él. Salí del taller por la tarde con el cielo ya teñido de tonos naranjas y grises. Caminé despacio porque sabía lo que tenía que hacer, llamar a mi esposo. Volví al hotel, cerré la puerta y me senté en la cama con el teléfono en la mano. Miré su nombre en la pantalla durante varios minutos antes de marcar. Contestó rápido como si hubiera estado esperando la llamada. Su voz era familiar, casi dolorosamente familiar. ¿Cómo estás?, preguntó con esa mezcla de preocupación y costumbre. Le conté que todo estaba bien, que el trabajo había ido bien, pero mi voz no sonaba como antes. Lo sentí en cada palabra. Hubo un silencio breve y entonces lo dije, no todo, pero algo. Voy a quedarme unos días más. No preguntó por qué. No dijo que no. Solo hubo un silencio largo al otro lado de la línea, uno que dolía más que cualquier reproche. Y en ese silencio entendí que él sabía que algo había cambiado, aunque no supiera exactamente qué. Colgué temblando un poco. No lloré. No había lágrimas, solo una sensación de haber dado un paso del que no había regreso. Me quedé sentada mucho rato mirando la ventana. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Dentro el aire de la habitación se sentía pesado, pero claro. Había una calma rara en saber que había dicho en voz alta una parte de la verdad, aunque no toda. Esa noche antes de dormir, me encontré pensando en cómo sería la vida si realmente me quedaba. No solo los días en el taller, no solo las tardes de café, sino todo lo demás, el hijo, la casa, las rutinas que se construirían. Y me sorprendió darme cuenta de que esa idea no me asustaba tanto como había imaginado. El día en que finalmente hice la maleta para regresar a casa, todo en la habitación me parecía una despedida. El aire olía a polvo y café frío, la ropa apilada en la silla tenía arrugas nuevas y el espejo reflejaba una versión de mí que ya no reconocía del todo. Recorrí la habitación con la mirada, asegurándome de no olvidar nada, aunque sabía que en realidad, lo que dejaba atrás no cabía en una maleta. El trayecto hacia la estación fue silencioso. Miraba por la ventana del taxi las calles que durante días se habían vuelto tan familiares, y me invadía una mezcla de nostalgia y temor.
Cada semáforo era un recordatorio de lo fácil que era perderse en una rutina ajena y cómo, de un momento a otro, el lugar más desconocido podía sentirse como un hogar. Llegué a casa entrada la tarde. El recibimiento fue sobrio. Mi esposo abrió la puerta con esa calma aprendida, ni fría ni cálida, solo práctica. Nos saludamos con un abrazo corto, torpe, y el silencio llenó el pasillo mientras arrastraba la maleta hasta el dormitorio. El olor a nuestro hogar me resultó extraño, como si en mi ausencia el tiempo hubiese cambiado la composición del aire. Esa noche hablamos poco. La cena fue casi mecánica, las palabras se sucedían por costumbre, cómo había ido el viaje, si los clientes quedaron satisfechos, si todo estaba en orden. Yo respondía con frases que había ensayado mentalmente en el tren, midiendo cada palabra, sintiendo en cada pausa el peso de lo no dicho. Después de cenar, me senté en la sala y él apareció con 2 tazas de té. Se sentó frente a mí, las piernas cruzadas, las manos alrededor de la taza. Fue él quien rompió el silencio. ¿Estás bien? Asentí sin mirarlo a los ojos. ¿Vas a volver pronto a viajar? Negué con la cabeza. Sentí que las palabras no eran suficientes, pero tampoco encontraba otras. ¿Quieres contarme algo? Hubo un largo silencio. No sabía por dónde empezar, ni siquiera estaba segura de querer hablar. Pero entonces con voz baja, dije lo único que podía decir. No lo sé. No sé cómo. Él no insistió. Se quedó allí mirándome y en su mirada vi un cansancio antiguo, una resignación callada. Esa noche dormí mal. La casa antes refugio, ahora era una caja de resonancia para mi insomnio. Miraba el techo y repasaba cada decisión, cada palabra, cada momento que me había traído hasta aquí. Al amanecer me levanté y empecé a poner mis cosas en una maleta pequeña, ropa, libros, el neceser de siempre. No hice ruido. Me movía despacio como si el tiempo fuera más lento en la penumbra de la mañana. Cuando terminé, lo encontré en la cocina. No preguntó nada. ¿Te vas?, dijo simplemente. Asentí. ¿Por qué? La pregunta flotó en el aire, pesada, inevitable. Busqué las palabras durante un largo minuto y al final solo pude decir. Dejé de ser yo misma contigo. Lo vi bajar la mirada, sin rabia, sin reproches. Solo cansancio, solo resignación. Salí de casa con la maleta, y cada paso por el pasillo era una despedida silenciosa de una vida entera. El ascensor tardó una eternidad en llegar, y cuando las puertas se cerraron, sentí el primer atisbo de alivio en días. El taxi me llevó de regreso a esa ciudad que ahora era un territorio nuevo, lleno de preguntas y de posibilidades. Llegué a la casa del hombre del taller poco antes del mediodía. La puerta estaba abierta y al entrar, el olor a óleo y café me recibió como una promesa de algo aún por descubrir. Me senté en la mesa de la cocina, con la maleta a mis pies. Él apareció secándose las manos en un paño, y se quedó un momento en silencio. No preguntó nada, solo me ofreció una taza de café, y ese gesto cotidiano fue el primer paso en esa vida diferente. Al poco tiempo su hijo llegó del colegio. Se asomó a la puerta, mirándome con esa mezcla de timidez y curiosidad. Me saludó con un gesto y luego, tras unos minutos, se acercó y me preguntó si me quedaría a vivir con ellos. No lo sé, le respondí sincera, pero con una sonrisa. Él asintió y en ese gesto vi una especie de bienvenida. Pasaron las horas entre pequeñas tareas, ordenar la casa, preparar algo para comer, conversar de lo cotidiano. La vida nueva no empezó con fuegos artificiales, sino con gestos simples, miradas, silencios cómodos. Al caer la tarde salimos a dar un paseo los 3. Caminamos por calles tranquilas, hablando poco, mirando escaparates, escuchando el bullicio lejano de la ciudad. Sentí por primera vez en mucho tiempo una calma real. Una calma nacida no de la costumbre, sino de la sensación de haber elegido el lugar donde quería estar. Esa noche al acostarme en una habitación distinta, con sonidos nuevos y olores desconocidos, pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había encontrado. No sabía si la vida que había elegido sería mejor, ni siquiera si sería más fácil. Pero sí sabía que al menos por ahora,
estaba viviendo una historia que era verdaderamente mía.